Bueno, vamos a ver entonces la última parte que queda del capítulo 2, ¿sí? Que tiene que ver con una operación más que vamos a ver de conjuntos y cómo eso lo relacionamos con este último tema que es la parte de funciones, ¿sí? Nosotros habíamos visto operaciones entre conjuntos, dijimos unión, intersección, diferencia y complemento, ¿se acuerdan? Esas eran operaciones, ¿sí? Que realizábamos, a ver, salvo el complemento, unión, intersección y diferencia, operaciones que realizábamos entre dos conjuntos y obteníamos un conjunto nuevo. El complemento es una operación que le aplicamos a un conjunto y obtenemos un nuevo conjunto. Ahora vamos a ver también otra operación que realizamos entre dos conjuntos, ¿sí? Para obtener uno nuevo, que es la operación producto cartesiano. El producto cartesiano es una operación que se hace entre dos conjuntos, por ejemplo, si tengo un conjunto A que tiene los elementos 1 y 2, y tengo un conjunto B que tiene los elementos X y Z, ¿sí? El producto cartesiano A por B, que se va a escribir con una X, como el signo de multiplicación que usábamos entre los números, digamos, cuando éramos chicos, porque ahora directamente todos usamos un puntito, ¿no? Para multiplicación en general. Esto es lo que va a indicar producto cartesiano entre estos dos conjuntos. Lo que pasa es que ahora lo que me va a dar este conjunto son pares ordenados. Es decir, vamos a formar todos los pares ordenados posibles que tienen como primer componente un elemento de A y como segunda componente un elemento de B. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a poner? Acá va a ser 1X, 1Y. Todos con todos tengo que hacer, ¿sí? Ahora que voy a poner 1Y, 1Z, ¿no? 1Z. 2X, 2Y, 2Z. ¿Está bien? A esto llamamos producto cartesiano de A por B. Dos cosas. Una, dijimos que estos son pares ordenados, ¿sí? Pares, bueno, porque son dos, y ordenados porque no me da lo mismo poner 1X que X1, ¿sí? Porque eso ya sería hacer B por A, sería otra cosa. Claro, son todos los pares posibles que tienen primer componente en A y segunda componente en B. Sí, eso es lo que hay que armar. ¿Está bien? Si yo hiciera B por A, acá voy a obtener otro conjunto, ¿sí? Otro conjunto de pares que va a ser X1, X2, y 1, y 2. Bueno, digo una cosa y escribo otra. 2, Z1 y Z2. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, cambia según el orden en el que yo elija los conjuntos. ¿Está bien? A esto se le llama producto cartesiano. ¿Conocen ustedes algún producto cartesiano? ¿Les suena algo que se escriba así, como pares? Las coordenadas del plano, ¿no? Bueno, el plano cartesiano, claro, porque esto viene de ahí, ¿no? Cuando graficamos la recta, R2, tal cual. Fíjense que cuando uno va a definir acá un producto cartesiano, en general, yo acá les puse un ejemplo, ¿sí? En general nosotros decimos que dado un conjunto A y un conjunto B, el producto cartesiano lo definimos como los pares X y tales que X pertenece a A
EI pertenece a B. ¿Está bien? ¿Se entiende esta definición? En general, el producto cartesiano de dos conjuntos lo escribimos como un par ordenado con primer componente en A y segunda componente en B. ¿Sí? Entonces, si pensamos ahora en el plano coordenado, como dicen ustedes, el plano coordenado o el plano cartesiano, que llamábamos R2, ¿sí? R2 se escribía como que, como los pares ordenados, justamente, tal que X pertenece a los reales, Y también pertenece a los reales. Bueno, en este caso, el plano coordenado es un producto cartesiano R por R, ¿sí? Que eso está permitido, digamos, ¿sí? Hacerlo con el mismo conjunto, ¿no? Yo puedo hacer A por A, tengo un conjunto cualquiera, puedo hacer el producto cartesiano de un conjunto por sí mismo, ¿sí? En este caso, el plano coordenado es un ejemplo, ¿sí? De un producto cartesiano hecho con primer componente y segunda componente en el mismo conjunto. Bueno, después, digamos, dentro de estos conjuntos llamados productos cartesianos, existe lo que llamamos una relación binaria. ¿Qué va a ser una relación binaria? Bueno, cuando yo diga, voy a establecer una relación entre el conjunto A y el conjunto B, y entonces me voy a quedar con algunos de esos pares del producto cartesiano, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, pongamos de nuevo el ejemplo, si yo tengo A igual a 1, 2, y B que sea igual, llamémosle MNO, ¿sí? Cuando yo hacía el producto cartesiano, ¿sí? Acá tenía que tener 1M, 1N, 1O, 2M, 2N, 2O, ¿sí? Una relación binaria que llamo R va a ser algunos de esos, no necesariamente todos, ¿sí? Una relación binaria va a tener, por ejemplo, 1N, qué sé yo, 1O. Esto es una relación binaria de A en B, ¿sí? Con dominio A y codominio B decimos, ¿sí? Porque tengo que indicar en qué conjunto tomo el primer elemento de ese par, ¿está bien? Entonces, esto, a lo que llamamos relación binaria de A en B, que son algunos, siempre es un subconjunto, recordemos lo que habíamos visto antes, ¿no? De relaciones, un subconjunto del producto cartesiano A por B. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Si yo mirara el producto cartesiano A por B, tengo más elementos, ¿no? A por B dijimos que va a tener 1M, 1N, 1O, ¿está bien? A por B sería este conjunto, ¿sí? Esto es A por B. Entonces, esta R es un subconjunto de este. ¿Se ve eso? ¿Por qué? Porque todos los elementos de R son elementos de A por B. En este caso, ojo, ¿no? Un elemento de R es todo el par ordenado. ¿Sí? ¿Está bien eso hasta ahí? Ahora, por ahí decían cuando graficamos una recta hoy, y una recta, por ejemplo, los puntos de una recta, ¿qué les parece que sería? A por B, un subconjunto de R. No, pueden ser más elementos. No, este R es un nombre, no son todos los reales. ¿Sí?
R, vieron que R cuando nos referimos a los reales lo escribimos con doble rayita, ¿eh? No sé si me lo preguntás pensando que este R son los reales. Esto, si quieren, llámenlo H como relación, ¿sí? Pero digo, ¿se ve que esto está contenido acá o no? Ah, bien. No, pueden ser más elementos. Pueden ser más, por supuesto. Yo si acá agrego, qué sé yo, el 2O, sigue siendo una relación, ¿sí? Sigue siendo una relación y sigue siendo un subconjunto de A por B. SR representa el subconjunto de A por B. Claro, R igual, dice acá. Este es el nombre que le estoy poniendo a este conjunto. ¿Sí? ¿Está bien? Le puedo poner cualquier nombre. ¿Mm? En general se usa R de relación, pero uno le pone cualquier nombre. Por eso les decía, a ver, eh, mm, sí, sí, también es posible, también es posible, también es posible. Nosotros, ¿por qué vemos esta relación? ¿Por qué vemos esta relación? Porque a nosotros nos van a interesar un tipo particular de relaciones binarias. Si puede ser cualquier par, sí, cualquier par puede ser. ¿Mm? Cualquier par, a ver, si digo relación de A en B, con primer componente en A y segunda componente en B, ¿sí? Cualquier subconjunto. Eh, Recién les preguntaba, ¿qué pasa con eso que me dijeron de una recta? ¿Qué les parece que serían los puntos de una recta? ¿Un producto cartesiano? ¿Una relación? ¿O ninguna de las dos? Una relación, ¿verdad? Claro, porque fíjense que cuando yo tome una recta, a ver, vamos a borrar este ejemplo, si yo tomo una recta, justamente tengo algunos puntos de todo el plano R2, ¿o no? Claro, por ejemplo, si yo dijera, bueno, voy a llamar R ahora, o vamos a ponerle H, así, a ustedes por ahí, para no mezclarlo con la R de los reales, ¿sí? Si lo llamamos H y definimos, bueno, a ver, los pares ordenados, tales que, ¿cómo lo voy a escribir esto? Los que tienen la misma pendiente, ¿qué cosa sería? ¿Rectas con la misma pendiente? Porque, digamos, un punto no tiene pendiente, ¿no? Sería los puntos que están en una misma recta, en todo caso. Si yo escribo esto así, digo, bueno, son los pares XY, tales que XY está en R2 y además, por ejemplo, igual 2X más 1. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Ah, bueno, no son todos los pares ordenados de R2, son los que cumplen esta condición. ¿Está bien? Entonces me va a dar algunos pares ordenados. ¿Sí? ¿Se entiende? H es una relación binaria y es un subconjunto de R2 en este caso. ¿Sí? ¿Qué otra relación podríamos establecer en los números reales? En el plano, quiero decir, ¿no? ¿Alguna otra cosa se les ocurre además de, bueno, digamos, podríamos establecer una relación mucho más chica? Los ejes cartesianos, ¿cómo los ejes cartesianos? A ver, cuando nosotros acá hablamos de R2, nos referimos justamente a que si nosotros graficamos X e Y, ¿sí? Todos los posibles pares ordenados que yo puedo formar con primer componente real y segunda componente real, forman todo el plano, ¿sí? Eso ya es el producto cartesiano. ¿Mm?
Bueno, asignarle valores a X, sí, yo podría decir, bueno, H esté formada, qué sé yo, por el 1,5, el 2,1, el 3,1, el 1,3, ponele. Esto es una relación binaria, ¿sí? Y fíjense, la podemos dibujar acá, podemos dibujar esos puntos. Claramente, si esto es, estos son reales, ¿no? Esos son números reales. Entonces, si yo dibujo estos puntos, voy a tener el 1,5, el 2,1, 3,1 y 1,3. ¿Sí? 4 puntos, o sea, claramente estos 4 puntos son un subconjunto de todo el plano. ¿Se entiende? Porque son 4 puntos que pertenecen al plano. ¿Está bien eso? ¿Mm? O sea, aquí esta otra H, bueno, justo le puse el mismo nombre, vamos a ponerle W. Esta otra también es una relación, ¿sí? Porque también es un subconjunto del producto cartesiano R por R. ¿Está bien? Ahora, de estas relaciones binarias, ¿sí? Que son subconjuntos del producto cartesiano, bueno, se pueden clasificar en distintos tipos, hay distintos tipos de relaciones. Nosotros la que vamos a ver en forma particular es una de estas relaciones binarias que se llaman funciones, ¿sí? Que son un tipo particular y entonces ya no vamos a permitir que sea cualquier subconjunto de pares ordenados, ¿está bien? La intersección, diferencia, unión y complemento, ¿como qué, Renzo? ¿Qué sería eso? Porque, digamos, una cosa son, esas son operaciones entre conjuntos, ¿no? Acá lo que estamos haciendo es seleccionando algunos pares ordenados de un conjunto más grande. ¿Está bien? Entonces, después uno va, sí, siempre uno puede hacer esas operaciones entre dos conjuntos distintos, sí, puede hacer esas operaciones y obtener un nuevo conjunto, ¿está bien? Lo que les decía entonces es que vamos a querer un tipo particular de relaciones, ¿sí? Le vamos a pedir algo más. No es que va a ser cualquier subconjunto de un producto cartesiano. ¿Mm? Entonces, las funciones, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Van a ser relaciones, una relación de A en B que cumple algo en particular, ¿sí? A ver, espérate, Sebastián, no entiendo bien la pregunta. R2 implica toda relación de números naturales. 1, 2, 2, 1. No entiendo, no. A ver, R2 es el plano cartesiano, donde sí, vos vas a tener como primer componente cualquier número real y como segunda componente cualquier número real. No son naturales nada más. ¿Está bien? O sea, vos acá decís, no sé, el 1,3 con raíz de 7 es un par ordenado. El menos raíz de 7, 75.000, es un par ordenado.
¿Está bien? Que está ahí. Está formado por pares de números reales. Claro, todas las coordenadas posibles, ¿sí? Bien. Entonces, lo que íbamos a definir acá entonces es una función, ¿sí? Porque nosotros acá lo que hacemos es, a cada uno de estos elementos le asignamos otro, ¿sí? Cuando hacemos una relación, nosotros podemos identificar, vamos a borrar acá, podemos identificar, por ejemplo, ¿sí? Si tenemos un conjunto A y un conjunto B, ¿se acuerdan que habíamos hecho este tipo de gráfico que si yo acá tengo 3 elementos, qué sé yo, supongamos, ¿no? Cuando hacemos una relación, o sea, en un producto cartesiano, ¿qué voy a tener? Todas estas flechitas, ¿está bien? Que relacionan cada elemento que está en el conjunto A con los elementos del conjunto B. ¿Está claro eso? Eso sería gráficamente, esto gráficamente es el producto cartesiano de A por B. En cambio, si yo tengo una relación, bueno, una relación, qué sé yo, vamos a poner este mismo ejemplo así con 3 elementos. Podría estar dada, supongamos, con estos 2 elementos. ¿Se entiende? Esto sería una relación. ¿Se entiende el dibujo? ¿Qué estoy haciendo acá? Acá, a cada elemento de A le asigno todos los elementos de B. Acá, a algunos elementos de A le asigno algunos elementos de B. ¿Se entiende? A este conjunto, al conjunto este de donde sale la flechita, se lo llama dominio de la relación. Vamos a poner acá A es el dominio de la relación. Y B, el codominio. ¿Sí? ¿Cómo podemos diferenciar ambos? ¿Qué serían? ¿Diferenciar que una relación de un producto cartesiano? Y bueno, justamente eso es lo que ustedes tienen que hacer. Si yo te digo, mira, tengo el conjunto, ahora vamos a definir esto, ¿eh? Pero ya que preguntas eso, yo te digo, tengo el conjunto A, formado por JKL, y tengo el conjunto B formado por 3, 4, 5 y 6. Y te digo que tengo un conjunto que se llama W, que tiene J3, J4, J5 y L6. Y te pregunto, ¿es una relación o es el producto cartesiano? W. Bueno, Juan Ignacio dice que es una relación. ¿Se entiende esto? ¿Cómo te das cuenta? Bueno, porque miro y digo, si estuvieran todos los pares ordenados, bueno, es el producto cartesiano. ¿Mm? ¿Se ve eso o no? ¿Mm? No, el dominio no es el conjunto que tiene más elementos, sino el conjunto donde yo pongo la primer componente del par. No tiene por qué. Fíjate que acá no tiene más elementos. ¿Sí? En este caso A tiene 3 elementos y B tiene 4. ¿Eh?
Entonces, llamamos dominio al conjunto que tiene los elementos de la primer componente del par. ¿Mm? Bien, entonces en este caso decíamos, bueno, si yo tengo este ejemplo, digo, bueno, esta W es una relación, ¿sí? Ahora, entonces, ¿qué diferencia va a haber con este tipo de relaciones que se llaman funciones? ¿Por qué se llaman funciones? ¿Qué característica van a tener? Bueno, vamos a decir entonces que una relación de A en B, una función es una relación de A en B que cumple que eh, cada elemento de A, en este caso, del dominio, llamémoslo, del dominio, tiene un único correspondiente en B. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos dice eso entonces? Fíjense, por ejemplo, acá, este producto cartesiano, ¿cumpliría esa condición? No, no la cumple, porque acá estos elementos que están en el dominio tienen más de un correspondiente, ¿sí? O sea que esto no es función. Bien, este ya le ponemos no es función. ¿Y esta relación sería función? Tampoco. ¿Mm? Tampoco, porque acá hay elementos, primero, este tiene más de uno, y después hay otros que no tienen. Así que esta tampoco. ¿Sí? Bueno, ¿quiénes serían? A ver, por ejemplo, si yo tuviera, ¿eso les parece que es una función? ¿O esta? Sí, sí, ponele, las dos. Bueno, ¿no? La de arriba no, y la de abajo sí. ¿Por qué la de arriba no, Juan? Ninguna. Que se tiene que usar más de un correspondiente. A ver, lo que no decimos, lo que no está prohibido, digamos, en la definición de función, es que dos elementos tengan el mismo correspondiente. Eso nunca dice que sea un problema. Lo que estamos pidiendo es que cada elemento tenga uno solo. Tiene que tener un correspondiente, tiene que tenerlo y tiene que ser único para él. ¿Sí? Claro. Por lo tanto, ambas son funciones. ¿Está bien? Claro. Ambas son funciones, porque lo que cumplen es eso que dijimos. Estas dos, entonces, funciones. Lo que cumplen es que cada elemento del dominio tiene su correspondiente y ese correspondiente es único. No es que B tiene que tener un solo A, sino al revés. Bueno, ponele, dicho así,
¿sí? Al elemento, al correspondiente de un elemento de A que está en B, se lo llama imagen, ¿sí? Del elemento de A por esa relación. Claro, bueno, ahí justo me está preguntando, bueno, ahí vamos a decirlo bien eso entonces. Entonces, llamamos al conjunto de partida, lo llamamos dominio, y al conjunto de llegada lo llamamos codominio. Por decir de alguna manera, porque estamos representando, fíjense que hablábamos de pares ordenados, y lo estamos representando con un diagrama, con una flecha que está orientada, digamos, por eso lo llamamos conjunto de partida y conjunto de llegada, ¿sí? Para hablar de el primer elemento del par y el segundo elemento del par, ¿está bien? Entonces, vamos a llamar dominio a este conjunto, codominio a este, y en particular, cuando hablamos de una función, lo escribimos con la letra F, dos puntos, A flecha B. ¿Qué quiere decir esta escritura? Esta escritura quiere decir función F que tiene dominio en A y codominio en B, ¿sí? Ahí me da quién es el dominio y quién es el codominio. Por supuesto, el nombre F general, como siempre decimos, bueno, pues, le puedo poner otro nombre, ¿no? Pero en general usamos ese, ahí vemos esto que decís. Usamos esto. Entonces, vamos a decir, ¿cómo escribimos entonces la función? Fíjense, voy a borrar un cachito esto de acá. Fíjense, en este caso, nosotros podemos escribir, vamos a ponerles acá, ponerle que esto lo llame 1, 2, 3, y esto sea X, Y, Z, W, y este se llame 1, 2, 3, y este conjunto tenga un H. ¿Sí? Entonces, en el primer caso, nosotros podemos escribir f de 1, escribimos es x. Fíjense, de esta manera indicamos que x es la imagen se llama, de 1 por la función f. ¿Sí? Escribiríamos f de 2 es x, bueno, sí, comparten un elemento que es la imagen, ¿está bien? F de 2 es x, f de 3 es w. ¿Se entiende? X es la imagen de 1 por f, también es la imagen de 2, y w es la imagen de 3. ¿Está bien? En el caso de la segunda, suponete que acá lo llamemos, vamos a ponerle acá un nombre C para cambiar y llamamos H de A en C, ¿sí? Para diferenciar las dos funciones. Bueno, justo H no, que usé esa letra, perdón. Vamos a ponerle G, ¿sí? Entonces acá, ¿qué diríamos? G de 1 es H, G de 2 es H y G de 3 es H. ¿Está bien? Y también podemos escribir estas funciones como conjunto de pares ordenados, ¿sí? Fíjense, esta F entonces también la puedo escribir como, ¿quiénes serían los pares? 1x, 2x, 3w. ¿Se entiende? ¿Sí? Es como que yo puedo definir la función así a través de decir cómo le asigno a cada elemento, le asigno su correspondiente, o la escribo como los pares ordenados. ¿Está bien? Eso en este caso que tenemos conjuntos finitos, ¿no? Ahora miramos otro tipo de funciones que cuando se relacionan infinitos conjuntos que son infinitos, no puedo escribir cada par. Y este es otro, y acá, digamos, si yo quisiera definir esta G como pares, ¿qué tendría que poner? 1H, 2H y 3H. ¿Está bien?
Acá también tendría la escritura con los pares y con la imagen, y acá una escritura como pares. Definición y extensión, mm, no sé, bueno, qué sé yo. O sea, son ambas formas de definir una función, ¿sí? Eh, bueno, en este caso, estas formas las podemos hacer porque conjunto, dominio y codominio son finitos, ¿sí? Si usamos conjuntos infinitos, no vamos a poder enumerar todos los pares. ¿Y ahí qué vamos a hacer? A ver, capaz que es eso lo que vos querés decir. Ahí, nuestro conjunto de pares, este conjunto de pares está definido como, está definido por extensión, ¿verdad? Podemos definir un conjunto de pares ordenados por comprensión. Lo hicimos hace un ratito, ¿o no? No pusimos una recta, ¿sí? Y eso no era definir por comprensión lo que sería ese conjunto. ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Mm? Ahora lo vamos a mirar, ¿sí? Pero esto como para que lo vean en finitos. Alguien preguntaba ahí, que yo le dije, ahora te contesto, porque quería terminar de decir esto, pero dice, ¿puede haber elementos sin correspondiente? No, ¿sí? Justamente no. Cada elemento de A tiene un único correspondiente en B, y tiene que tenerlo, ¿sí? No tiene opción. ¿Mm? ¿Está bien? Entonces, vamos a llamar, a ver si a todo le pusimos nombre ya. Dominio, codominio, dijimos que los elementos que son el correspondiente de un elemento se llaman imagen. ¿A qué vamos a llamar también imagen de la función? ¿Sí? ¿A qué vamos a llamar imagen de la función? Por ejemplo, en este caso, la imagen de f, ¿sí? La imagen de f, ¿quién va a ser? A esta la llamamos F y a esta la bautizamos G, ¿no? La imagen del conjunto son los elementos que están en B que son imagen de alguien, ¿sí? O sea que en este caso es solamente el conjunto XW. ¿Se entiende? ¿Por qué? Y bueno, porque I y Z no son imagen de ningún elemento de A. ¿Mm? En cambio, en este caso, la imagen de G es todo el conjunto C, ¿sí? Porque el único elemento que hay en C, bueno, es el que es alcanzado por la función. ¿Se entiende? ¿Mm? El conjunto imagen siempre es un subconjunto de ese codominio, ¿Mm? Pero no necesariamente todo. Sí, el conjunto imagen son los elementos del codominio que son imagen de algún elemento del dominio. ¿Mm? Fíjense, elementos del codominio que son imagen de algún elemento del dominio. ¿Sí? ¿Qué más? Por ejemplo, nosotros vamos a ver en general funciones numéricas, ¿verdad? Funciones numéricas. El estudio, ¿sí? De funciones para graficar, ¿sí? Y ver cómo tienen representación en el plano, lo van a ver fundamentalmente en Matemática 2. Pero nosotros acá tenemos varios ejemplos que ya vimos de funciones que podríamos graficar. ¿Se les ocurre alguna?
algo que sea función. A ver, voy a borrar acá, ¿eh? ¿Puedo borrarlo esto? Bien. Eh, ¿Se les ocurre algo que hayamos visto que represente una función? Parábolas y rectas, dice Federico. A ver, depende. ¿De qué va a depender eso? Por ejemplo, fíjense, cuando dijimos hoy, bueno, si nosotros definíamos una relación que la podíamos definir como los pares ordenados, tales que eran pares que estaban en R2 y, qué sé yo, dijimos igual 2x más 1. ¿Sí? ¿Está bien? Eso dijimos que era un subconjunto de R2, con lo cual era una relación, ¿sí? De R en R, de reales en reales, ¿sí? Si quieren, a esta vamos a llamarla a propósito F, porque esta va a ser función o no. Si nosotros dibujamos, podemos dibujar esta relación, ¿sí? Nosotros decíamos, bueno, llamamos eje X y eje Y. ¿Sí? Con lo cual, a la primer coordenada la dibujamos en el eje X y a la segunda en el eje Y. Con lo cual, esta recta, ¿sí? ¿Por dónde pasa? Ya sabemos dibujarla, ¿no? ¿Está bien? Pasa por el punto 0,1 y por el punto 1,3. Pregunto, ¿les parece que cumple que todo elemento del dominio tiene imagen y además esa imagen es única? ¿Cumple eso o no? ¿A qué me refiero con única? A única, a que sea una sola, o sea, porque 1, 1 y 1, 3. 1, 1 y 1, 3, ¿qué quiere decir 1, 1 y 1, 3? Cada coordenada X tiene una coordenada y es única. No entiendo lo de 1, 1 y 1, 3, y única. A ver, lo que estamos diciendo es lo que mirábamos hoy en el gráfico. Para cada elemento, ustedes piensen que acá yo miro el eje X sería el dominio, ¿está bien? Este la juega de dominio. Y el eje Y la juega de codominio. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, yo lo que tengo que mirar ¿es cierto que yo para cada elemento que está acá tengo uno que me corresponde en Y y es uno solo? Cuando digo único, a ver, ¿qué estoy queriendo decir? Miremos un minuto de nuevo un dibujito de este tipo. Si yo acá en este dibujo tengo una flecha que va para acá y otra flecha que va para acá, si este se llama A y esto se llama 1, 2, y yo pregunto, ¿quién es f de A? Uno y 2. Bueno, ahí es donde aparece la duda. Bueno, ¿es 1 o es 2? Bueno, no es único entonces. A eso me refiero. ¿Está bien? Esto no va a ser una función, porque la imagen de A por la función no es única.
¿Sí? Ahora, si yo vengo acá y tengo una, acá tengo uno y acá tengo dos, este es B, y estos dos van a parar acá, no me importa que compartan imagen, ¿sí? Eso no es un problema, ¿está bien? El problema es que un mismo elemento no puede tener dos imágenes. Ahora, que dos elementos compartan imagen no es problema. Ahora lo vemos, si no, con otro ejemplo. La recta es una función cuando es diagonal. No solamente, a ver, no solamente. En algún caso sí, en algún caso más sí, en algún caso más no. Ahí miramos eso, ¿eh? Ah, bien, bien. Entonces, pregunto, acá, ¿todo elemento de dominio tiene imagen y además esa imagen es única? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, ¿está bien? O sea que en este caso, una recta es una función. ¿Cómo podemos escribirla? Entonces, en general, esta escritura es válida y también la escribimos como f de r en r, ¿sí? ¿Se acuerdan esto que escribimos hoy? Y decimos, bueno, f de x es igual a 2x más 1, ¿sí? Porque escribimos el f de x sería el valor del correspondiente de x, ¿sí? Decimos y es igual a f de x. Y entonces llamamos a y la variable independiente, dependiente, y a x la variable independiente. ¿Por qué? Bueno, porque depende del valor que le demos a x, el valor que toma y. ¿Sí? ¿Está bien? Como hacíamos, bueno, ¿cómo graficamos la recta? Bueno, le damos un valor a x y encontramos el de y, ¿o no? ¿Mm? Entonces, por eso es que tienen ese nombre de variable independiente y variable dependiente. El valor de y depende del valor de x, ¿sí? ¿Está bien? Bien, ahí había algo de 2x más 1. Ay, perdón. Gracias. Sí, me confundí al escribirlo. Gracias, 2x más 1. Ahí había alguna pregunta más. ¿Qué pasaba con rectas horizontales y verticales? ¿Qué pasa? ¿Son funciones o no son funciones? ¿Sí? ¿Qué podríamos decir? A ver. Si yo tengo una recta vertical, supongamos 3, 4. X igual a 4. ¿Sí? ¿Es una función? No, siempre estamos en R2, el dominio son los números reales sobre el eje X, el codominio, ¿sí? O sea, fíjate que acá, si uno escribe, ¿quiénes son los pares ordenados de esta recta? ¿Puedo escribirlos? ¿Puedo escribir esto como una relación? ¿Que son quiénes? Los pares ordenados de la forma 4i, ¿o no? Tal que i es un número real. ¿Sí o no? Definición por comprensión de esa relación, ¿o no? ¿Mm? Bueno, no. Escrito así, no. Ah, bien. Claro, porque acá entonces cuando yo diga, bueno, ¿quién es R de 4? ¿Cuánto da? Todos los números reales. ¿Está bien? ¿Se entiende? Porque R de 4 va a estar correspondiendo con todos los números, ¿sí? Con lo cual, tiene imagen
¿sí? A la definición que uno necesita, todo elemento del dominio tiene imagen, acá solamente el 4 tendría imagen, ¿sí? Y además esa imagen no es única, tiene infinitas, pero todos los demás elementos que están en R no tienen imagen. ¿Se entiende esto? ¿Mm? Entonces, el caso de recta vertical no es una función. Y una recta horizontal, ¿qué les parece? Por ejemplo, esta. Si la recta fuese horizontal, sí, porque tendría distintos valores de X con un mismo valor de Y, dice Renzo. Bien, bien. Una recta horizontal sí es una función. ¿Mm? Sí es una función. Todos los elementos del dominio tienen la misma imagen. Bueno, no está prohibido eso. ¿Sí? Todos tienen que tener imagen y esa imagen para cada elemento debe ser única. Pero nadie dijo que no se puede compartir entre el resto de los elementos. ¿Sí? Entonces, una recta horizontal, por ejemplo, llamémosla G de R en R, donde G de X valga en este caso 3, ¿sí? Es una función. ¿Está bien? Para cada elemento del dominio está claramente definida su imagen. ¿Mm? Bien, ¿qué otra dijeron por ahí? ¿Parábolas? ¿Hay parábolas que son funciones? ¿Todas las parábolas? ¿Qué pasa con las parábolas? Parábolas con eje de simetría paralelo al eje Y deberían ser funciones. Y Sebastián dice que no. A ver, vamos a dibujar algo. A ver qué pasa. Si ninguna, algunas. Por ejemplo, a ver qué parábola podríamos. Vamos a poner alguna. Y alguna en particular. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, y igual x cuadrado. Esa es una parábola, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Dónde tiene vértice? Practiquemos geometría. ¿Dónde tiene vértice esa parábola? Bien, en el origen, vértice en el origen, y tiene eje y igual a x cuadrado, tiene eje vertical, ¿verdad? Es una parábola que se abre hacia arriba, ¿sí? Esa es igual a x cuadrado. Con lo cual yo podría definir f de x igual x cuadrado, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Si yo miro el dibujo, ¿me puedo dar cuenta al mirar el dibujo esa condición que necesito que todo elemento del dominio tenga una imagen y que esa imagen sea única? O sea, por un lado, yo lo voy a ver en la definición, ¿no? Esta f va de R en R, en general, ¿no? Salvo que yo, bueno, diga, lo defina de otra manera.
Bueno, sí, está bien. Sebastián dice, al no ser circular, no tienen ningún doble punto de X. Bueno, ahí vamos a interpreto lo que querés decir. Eh, yo lo que digo es que mirando el gráfico, bueno, como dice él, ¿cuál sería el problema? Que yo para un valor de X tenga más de un correspondiente. Por ejemplo, a ver, Sebastián dice al no ser circular, y si fuera circular, si yo tuviera una circunferencia, ¿cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema? Bueno, que por ahí tengo un valor de X y voy a decir, ¿voy a parar acá o voy a parar acá? En este caso, un mismo elemento tendría dos imágenes. Entiendo que es eso lo que estaba diciendo Sebastián, con lo cual, eh, en este caso, ¿sí? Una circunferencia escrita, digamos, sin ningún tipo de restricción, no va a ser una función. ¿Está bien? Por dos motivos. Porque un mismo valor de X tendría más de una imagen, ¿sí? Y si yo tomo como dominio todos los números reales, hay valores que no tienen imagen, ¿sí? Tendría que restringirlo a este dominio. ¿Mm? Bueno, entonces, en este caso decíamos que sí. Yo digo, bueno, una manera también de verlo, si uno fuera del gráfico, es decir, bueno, mira, si yo tengo dominio R y tengo mi función definida, ¿qué tiene que ocurrir? Que yo pueda reemplazar este valor de X por cualquier número y siempre tengo una respuesta, sin ninguna ambigüedad, ¿se entiende? Yo puedo poner cualquier cosa acá, pongo 4, acá tengo un 16, no tengo dudas, no me va a dar, a ver con cuál me quedo. Si acá digo 3, acá tengo un 9, ¿sí? En cambio, si yo mirara la circunferencia, supongamos, vamos a hacer una circunferencia que sea más sencilla la ecuación para mirar lo que me queda. Miren esto. Yo tengo la circunferencia, supongamos, de centro 0, 0 y radio 1, ¿eh? ¿Se ve borroso? Me estaba diciendo alguien que estaba viendo medio mal. No sé si estamos bien. Entonces debe ser el tuyo. Sí, sí. Eh, entonces yo digo, si tengo una circunferencia de centro, supongamos en 0, 0 y radio 1, ¿sí? ¿Cómo me queda la ecuación? X cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿no? Esa sería mi ecuación. Bueno, si yo lo quiero escribir como una función, digamos, despejando y, me quedaría, fíjense, y cuadrado igual a 1 menos x cuadrado, ¿no? Que sería lo mismo que escribir y igual más menos la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. ¿Sí? Si yo ahora digo, bueno, lo voy a llamar f de x a eso, ¿sí? Lo voy a llamar f de x. Entonces digo, bueno, o g, digamos, vamos a diferenciarlo. G va de R en R, ¿sí? Y yo digo, g de x es más menos la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, ¿sí? Y pregunto, ¿cuánto vale g de, qué sé yo, de, vamos a poner de un medio? ¿Cuánto vale g de un medio? ¿Saben hacer esa cuenta? ¿Uno?
Más menos raíz cuadrada de 3/4, dice Sebastián. Uno menos x, 0,5. Ah, hay distintas opiniones, ¿eh? A ver, g de un medio, g de un medio. Claro, bueno, raíz, está bien lo que dijo Sebastián. G de un medio yo tendría que hacer más menos la raíz cuadrada de 1 menos un medio al cuadrado, que es 1/4. ¿Sí? O sea que esto es más menos raíz de 3/4. Bien, ahora pregunto, entonces, ¿cuánto vale? ¿Raíz de 3/4 o menos raíz de 3/4? ¿Sí? Acá vemos que en un medio tengo dos valores. ¿Sí? En esto que decíamos hoy, yo acá pongo lo que pongo, tengo un resultado y es un resultado único. Acá no. ¿Se ve? Y por otro lado, ¿qué pasa si digo cuánto vale G de 2? ¿Cuánto vale G de 2? Más menos 1, raíz de 1 menos 4. ¿Y cuánto da eso? Más menos raíz de 3. Si yo este valor lo reemplazo por 2, tendría más menos raíz de menos 3, ¿no? 1 menos 4 menos 3. ¿Cuánto da la raíz de menos 3? No, no da un número irracional, no da un número real, ¿sí? Esto, esto no tiene solución en los números reales, no existe, ¿sí? Raíz cuadrada de un número negativo no existe, porque yo tendría que encontrar a alguien, tendría que encontrar un A que al cuadrado me dé menos 3, para que A sea el resultado de la raíz cuadrada de menos 3. ¿Se entiende esto? ¿Se acuerdan? Si A fuera el resultado de la raíz cuadrada de menos 3, tendría que encontrar que al cuadrado me dé menos 3. Bueno, por eso, no tiene solución. Entonces, por eso digo, no cumple ni que para un elemento tenga un único resultado y además hay elementos para los que no hay resultado. Por eso digo, cuando yo, cualquier número que ponga acá, puedo hacer la cuenta sin ambigüedades, es una función. En este caso, no lo es. ¿Se entiende? ¿Mm? Bueno, lo mismo va a pasar con las parábolas horizontales, que ya lo dijo alguien por ahí. ¿Sí? En la parábola horizontal tenemos el mismo problema de dos imágenes. Eh, y quiero decirles algo más antes de hacer el intervalo. Antes de hacer el intervalo, en la aplicación en general de funciones, ¿sí? Porque en realidad las funciones sirven para modelizar muchas situaciones, ¿sí? Muchas situaciones se modelizan con funciones que son rectas y otras con funciones más complejas, ¿sí? Por eso les decía, uno tiene, acá nosotros estamos viendo tanto las rectas como las parábolas verticales, ¿sí? Como casos particulares de funciones, ¿verdad? Eh, por supuesto, hay muchísimas más funciones más complejas, pero hay una buena parte que se modelizan con ese tipo de cosas. En particular, uno tiene, por ejemplo, distintos problemas donde
se involucran funciones. Por ejemplo, si ustedes miran una, no sé, una boleta de luz, por ejemplo, ¿cómo se modeliza una boleta de luz? Y también está dada por una función el monto que uno va a tener que pagar. ¿Por qué? Y bueno, porque en general vas a tener un monto fijo, ¿sí? Un monto fijo que aunque no prendas la luz, te lo cobran, es así. Y después que vas a tener, bueno, una cantidad de pesos por consumo, ¿sí? Si consumís, qué sé yo, tanto, puse consumo acá, bueno, poner consumo, si consumís tantos watts, te cobran tanto, ¿sí? Eh, y entonces uno va a armar la boleta de luz, ¿cómo la vas a armar? Y bueno, de acuerdo a lo que yo consumí, voy a tener ese monto fijo más X multiplicado por lo que salga eso de consumo, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Entonces yo lo que voy a pagar te lo calculan así. Te dicen, bueno, poner el monto fijo y acá fíjate cuánto consumió. Multiplicarlo por este precio y eso es lo que vas a pagar. ¿Se entiende esto? O sea, muchas cosas se modelizan así y son una función. ¿Mm? ¿Está bien? Por ejemplo, si yo dijera, bueno, vamos a mirar, a ver, por ejemplo, el ejemplo que tenemos acá en el apunte. Si yo digo, bueno, el área de un rectángulo, yo supongo que mide, qué sé yo, 10 centímetros, ¿sí? Entonces, si yo sé que el área del rectángulo mide 10 centímetros, yo puedo definir, ¿sí? A partir de una base, puedo definir cuánto medirá la altura, porque fíjense, el área está dada por qué cosa. El área de un rectángulo es base por altura, ¿no? En general se utiliza, bueno, la letra H, ¿sí? ¿Está bien? Para indicar base por altura. Supongamos que esto lo llamamos B, a esto lo llamamos H. El área del rectángulo está dada, ¿sí? Por esa relación, esa multiplicación entre lo que mide la base y lo que mide la altura, ¿sí? Entonces, si nosotros supongamos que sabemos cuánto mide este valor, fíjense que el área va a quedar dependiendo, ¿sí? Si yo digo f de, bueno, esto lo que sabemos es que mide 10. Eso es lo que estamos teniendo como dato, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué es lo que estamos teniendo como dato? Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, cuánto va a medir la altura en función de esto, me va a quedar la altura 10 sobre B. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, yo podría decir, bueno, la altura, tengo una función de H que va a ser igual a, perdón, una función de B que va a ser igual a 10 sobre B. ¿Qué me dice esto? ¿Sí? Que dependiendo de lo que mida B, voy a tener el valor de H. Porque como yo ya tengo el área, no es que la base y la altura pueden medir cualquier cosa. ¿Está bien? Si yo eligiera, bueno, a ver, suponete que la base mide 1. Si B es 1, entonces F de 1 es 10. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, cuando B vale 1, la altura tiene que ser 10, sí, para que me dé 10 de área. Pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa si B vale 2? Ah, bueno, F de 2 es 5. Entonces ahí estoy diciendo, bueno, cuando tenga un rectángulo que esto mida 2, esto tiene que medir 5 para que el área de 10. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Una vez dada el área, ¿sí? Bueno, tiene que guardar una relación la base y la altura. Y eso estaría dada por esta función. ¿Sí? ¿Mm? Em, ¿Qué más? Supongamos que yo dijera, este,
Bueno, lo mismo si, por ejemplo, tengo la medida de uno de los lados, ¿sí? Y entonces voy a obtener el área, ¿sí? Relacionado también con la medida de uno de los lados. Depende de la información que tenga, yo puedo generar la función que me dé el área, o que me dé el perímetro, o que me dé el valor de un lado. Bueno, ustedes tienen ahí otras funciones, ¿sí? Para que miren también de ejemplos, bueno, funciones numéricas, en general rectas y parábolas. Tienen unos ejemplos finitos también, que bueno, hoy no los vimos, pero pueden mirarlos del apunte como para ver algo más. Y bueno, y después tienen ejercicios donde hay que identificar cuando un gráfico con diagramas es una función o no lo es, eh, o funciones dadas por sus pares ordenados, ¿sí? Con distintas definiciones. Y algunos ejercicios tienen también de este tipo para modelizar algún problema en una función. Eh, por ejemplo, medio tarde, pero eh, supongamos acá en el ejercicio 19, por ejemplo, les dice si a ese conjunto de los alumnos de matemática 1 determine cuál de las siguientes asignaciones es una función. Miren, sobre ustedes, ¿sí? Sobre ustedes. Yo digo, si a cada estudiante, a cada uno de ustedes le asigno su edad, ¿es una función o no? ¿Por qué sí, por qué no? Sí, porque cada uno tiene una edad que es única, claro, ¿sí? Dos edades no tenemos, y está claramente determinada, ¿no? Salvo que uno no sepa más o menos en qué año nació, aunque sea el año. Que dos tengan la misma edad no es problema, ¿sí? Porque acuérdense que gráficamente, ¿qué sería eso? Acá los tengo a todos ustedes, y si de este lado yo tengo, y todos tienen o 18 o 19 años, no hay más, y bueno, ¿qué va a hacer? Comparten, pero no es problema. ¿Mm? ¿Sí? A cada estudiante su hermana mujer. ¿Es una función? Depende. ¿Nadie tiene dos hermanas mujeres? ¿Nadie tiene dos hermanas mujeres? Bueno, entonces hagamos otra asignación. Vos sí, bueno, buenísimo, nos sirve el ejemplo. Mariano nos arruina. Bueno, ¿qué pasa si hacemos esas asignaciones? Eh, yo voy a tener acá a Juan, a Mariano y a, supongamos, no sé quién más, ponele Pedro, ¿sí? Y acá, Juan tiene una hermana mujer sola, bueno, llamémosla. Pero Mariano dice que tiene dos, que se llaman Beatriz y Candela, suponete. ¿Sí? Chau, Mariano nos arruinó porque eso no es una función. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Mm? Bueno, eso como para identificar, ¿sí? Funciones, cuando determinada relación va a terminar siendo una función o no.
Bueno, y después, por eso les decía, hay algunos ejercicios de modelización, ¿sí? De problemas con expresar funciones de acuerdo a un problema dado. Pero eso hay algunos, si quieren hacemos un intervalo y en todo caso vemos que si tienen preguntas de los ejercicios anteriores o hacer algún ejercicio más de funciones. ¿Está bien? Hacemos un intervalo hasta -20, ¿está bien? Sí, con esto terminamos, ¿eh? Con esto terminamos el capítulo de funciones. Acuérdense que ahí en el cronograma decía que la parte de inyectiva y subyectiva no la vamos a ver. O sea que ustedes, como para hacer, lo que tienen que hacer es hasta el ejercicio 29, ¿sí? Hasta el ejercicio 29, con eso terminamos este capítulo y la clase que viene les vamos a dar el trabajo práctico, ¿sí? El segundo trabajo práctico obligatorio, y empezamos ya con el capítulo 3. ¿Mm? Bueno, cortamos a -20, ¿está bien? -20 seguimos. Perfecto. Nos vemos. Bueno, hasta luego.